Tiburcio Carías Andino, político y militar hondureño, nombrado jefe político y militar de la zona norte, participó desde el año de 1892 en los conflictos civiles que asolaron a Honduras y en la guerra contra Nicaragua. Fundador en 1916 del Partido Nacional, ganó las elecciones presidenciales desde 1923, pero no llegó a gobernar por el estallido de nuevos conflictos políticos. Ocupó la presidencia del país desde 1933 y tras llevar a cabo sucesivas reformas constitucionales logró prolongar su mandato hasta 1948. Tras su retiro del poder, formó un partido popular progresista declarado ilegal años más tarde. Tras licenciarse en Derecho, comenzó su carrera militar y a partir de 1892 participó en las convulsiones que enfrentaron a liberales con conservadores y que perturbaron la paz en Honduras desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Parece que fue en estos años cuando fue nombrado general y ocupó la jefatura política y militar de la zona norte. En 1907 tomó parte de la guerra que libró Honduras contra Nicaragua, que tuvo como origen su problema fronterizo. Honduras, que contaba con el respaldo de El Salvador, perdió la guerra. Su presidente, Manuel Bonilla, firme defensor de los derechos territoriales de su país, se vio obligado a admitir la nueva frontera, pero a pesar de este reconocimiento, fue necesaria la intervención de Estados Unidos para firmar la paz. El general Carías Andino, profundamente conservador, fundó en 1916 el Partido Nacional y como su jefe de filas decidió presentarse en las elecciones presidenciales de octubre de 1923. El resultado de los comicios le fue favorable, ya que el candidato más votado, aunque se impuso a sus competidores Juan Ángel Arias y Policarpo Bonilla por un estrecho margen. La guerra civil. La decisión de Gutiérrez provocó el estallido de una nueva guerra civil, que anuló las posibilidades de Carías Andino de subir al poder. En ese momento la situación se hizo caótica, pero se recuperó a la normalidad tras el corto mandato del general Vicente Tosta, que alcanzó la presidencia tras encabezar el golpe de Estado. Vicente Tosta, finalizando el mandato de Vicente, se celebraron nuevas elecciones, en las que resultó vencedor Miguel Paz Barahona en 1925. Durante su mandato se mantuvo una cierta calma en la vida política del país. Tras una nueva convocatoria electoral, ocupó la presidencia Vicente Mejía Colindres. Vicente Mejía Colindres convocó elecciones en octubre de 1932, con el fin de entregar la presidencia a principios de febrero del año 1933. El ganador de estos comicios fue Carías Andino. En esta ocasión no tuvo dificultades para ocupar la presidencia. Su primera decisión tras llegar al poder fue nombrar al vicepresidente Abraham Williams, el cual permanecería junto a él durante su mandato. Al parecer, Carías Andino tenía previsto alargar su mandato desde fechas muy tempranas, de modo que inició los preparativos para la elaboración de una nueva constitución en 1936. Tras convocar elecciones para elegir a los miembros que debían formar parte de la Asamblea Constituyente, se procedió a la elaboración de una nueva constitución que estuvo terminada el 15 de abril de ese mismo año. En 1936 tuvo que hacer frente a distintos intentos de derrocarle del poder. Según él mismo afirmó en un discurso del Congreso el 1 de enero de 1936, se trataba de pequeñas insurrecciones sin importancia. Para Carías Andino lo más importante era resolver la tremenda crisis económica del país,
como expresó en varias ocasiones, pero no tomó medidas significativas a este respecto. En los 17 años que permaneció en el poder, Carías Andino mostró un intenso nacionalismo, pese a lo cual no tomó parte en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Cortó sus relaciones con las potencias. Es posible que las relaciones de dependencia económica en los Estados Unidos determinaran esta decisión. Llevó a cabo medidas paternalistas, como la mayoría de los caudillos sudamericanos de la época. Le gustaba considerarse el padre de la patria. Tras provocar elecciones se produjo su salida del poder, pero solo se apartó temporalmente del mundo de la política, ya que 15 años después, en 1964, fundó un nuevo partido, el Partido Popular Progresista, el cual fue declarado ilegal antes de que falleciera. En conclusión, Tiburcio Carías Andino mantuvo un gobierno opresivo, negándole la libertad a muchos hondureños. A pesar de sus aspectos negativos, Carías ha sido el único gobernante hondureño en saldar la deuda externa.